Buen día tengan todos ustedes. El día de hoy les vengo a presentar el tema de telemedicina, de la materia del manejo de las tecnologías de la comunicación, a cargo de la doctora Isis Sujail Basilio Barrera. Nosotros somos el equipo 9, el cual está conformado por los siguientes integrantes. Bueno, los integrantes son Carvajal Gómez Iván, de la Cruz Mateo Gabriela, Gómez Nava Aranza Guadalupe, Nava González José Tadeo, su servidor Osorio Calderón Emanuel, Ríos Rojas Estefanía y Salado Castañeda David Ernesto. Bueno, como primer subtema tendremos la definición de telemedicina según la OMS. La Organización Mundial de la Salud define a la telemedicina como la presentación de servicios de salud a distancia, utilizando las TICs para el intercambio de información válida con el fin de educar, diagnosticar, tratar y prevenir enfermedades o lesiones, así como también para la investigación y evaluación. Todo ello con aras de promover la salud pública. Bueno, esto nos da referencia a que vino a facilitar la vida tanto como del paciente y del médico. El paciente les ayuda ya que él no tiene que hacer largos traslados hacia un consultorio o un hospital y recibir pues una consulta desde 1 hora y gastar más de lo necesario. Y la telemedicina vino a reducir estos gastos. La telemedicina vino a que tanto el paciente como el médico tengan más facilidad para trabajar y recibir una salud digna, ya que estos médicos, por motivos de tiempo, por motivos de que no pueden trasladarse, algunas veces se van a las localidades donde algunos pacientes no pueden ir a lugares más céntricos cada una vez a la semana. Y esta telemedicina vino a facilitar ese lapso de tiempo, ya que nosotros nos conectamos a internet y en el lugar donde está el paciente, él se conecta, igual todo vía internet, y nos puede ayudar a que nosotros le demos un diagnóstico de lo que presenta. Este origen de telemedicina proviene de el griego y el latín. Es un conjunto de palabras. Del griego proviene la palabra tele, que significa a distancia, y del latín proviene medicina, que es médicos. El significado sería curar o medicar. Y el conjunto de estas dos palabras sería curar a distancia. Eso es a lo que se refiere telemedicina, una curación a distancia, ya que nosotros no estamos de manera presencial viendo a la persona, checando todos sus signos y síntomas que él presenta, y nosotros estamos a larga distancia, pero nosotros con el conocimiento que tenemos podemos diagnosticar a la persona con cierta enfermedad que él presenta o cierto cuadro de enfermedades que él pueda presentar. En 1832 fue el principal avance para la telemedicina, el cual se hizo el código Morse, creado por Samuel Morse. Esto dio paso a que en 1844 crearan el primer telégrafo. Este telégrafo tenía el mismo sistema del código Morse, era por medio de sonidos. Este se utilizó mayormente en tiempos de guerra. Estos tiempos de guerra se implementaban cuando un médico estaba en el campo de batalla y pedía recursos a la capital para que le mandaran antibióticos, vendas, camillas y cualquier tipo de ayuda médica que pudieran brindarle, o el traslado del personal herido. Ya en 1876 fue el teléfono. Alexander Graham Bell lo intentó y comienzan consultas a distancia. Él implementó las primeras consultas a distancia
Estas consultas eran básicas, solamente eran para diagnosticar qué es lo que tenían y recetar algún tipo de antibiótico. Pero ya en 1879, la revista The Lancet lanzó un artículo sobre la telemedicina. Este artículo médico sobre telemedicina dio un gran avance para que las personas conocieran sobre el término telemedicina, qué es lo que trae de beneficios y en qué nos puede favorecer. No fue hasta 1897 donde se implementó las tecnologías a la telemedicina, ya que en 1897 se realizó la primera consulta a distancia por teléfono, la cual fue implementada por un médico británico que atendió a su paciente. Y ya en 1905, el doctor William A. Towen implementó un gran avance médico en cardiología. Él inventó el primer electrocardiograma que transmitía las ondas eléctricas que soltaba el corazón al momento de estar de manera tranquila o de manera alterada o de cualquier tipo de forma que estuviera el paciente. Y en 1924 se hizo la revista Radio New. Médicos hacen consulta por radio y comienzan los grandes avances. En 1924 se implementó las primeras consultas por medio de radio. Esta nos ayudó ya que en 1840 ya estaba más desarrollada esa tecnología, ya que en 1940 fue la Segunda Gran Guerra y telemedicina. Fue indispensable para la radio para evasiones médicas. Esto quiere decir que la radio en 1940 fue una gran ayuda, ya que médicos podían estar en las capitales y poder apoyar a sus compatriotas en el campo de batalla. En 1959, la telemedicina tuvo otro gran paso, ya que la Universidad de Nebraska realizó la primera teleconsulta médica con video a 200 kilómetros. Todavía era una consulta a corta distancia, no como en la actualidad que ya son a grandes distancias, podrían ser a países o continentes de distancia. Pero en ese tiempo, esa primera teleconsulta con video a 200 kilómetros fue un gran avance, ya que se podía implementar los videos. Tú ya podías ver al paciente. El paciente te podía mostrar dónde le duele, cómo se ve el área donde tiene el dolor o algún golpe que tenga en esa área. Y en 1960 la NASA tuvo un gran avance también, ya que la NASA, por seguridad de sus astronautas, implementó la instalación de sensores biométricos en todos los astronautas para ver sus signos vitales. Esto ayudó a las personas, ya que si alguna persona sufría algún malestar en el lapso donde estaba viajando fuera del planeta, se le podría dar unas recomendaciones para que se pudiera controlar la persona, o si tenía alguna enfermedad en tiempos que todavía estaban fuera del planeta, se les podría dar algún medicamento que ellos llevaran. Bueno, dejando eso de lado, que la NASA implementó sensores biométricos, se implementó el primer hospital con teleconsultas en 1967. Fue el Hospital General de Massachusetts, el cual implementó las primeras teleconsultas para sus pacientes.
Y ya en 1971 la NASA de nuevo dio de qué hablar, ya que lanzó el programa de telemedicina satelital, que fue la tecnología espacial aplicada a la atención sanitaria avanzada en zonas rurales de Papago. En 1989, cuando la telemedicina estaba más implementada en nuestra vida cotidiana, se implementó una asociación médica mundial, la cual se basaba en la telemedicina. Esta asociación dio a conocer diversos campos de la telemedicina y se especializó también en algunos campos. Ya en 1997, la telemedicina avanzó y se creó el primer programa de telemedicina por Internet. Hace uso de correos y redes. Esto quiere referirse a que se implementó las primeras páginas de telemedicina, donde podrías encontrar a doctores especialistas en telemedicina, ya fuera doctores generales o doctores con alguna especialidad. Y en 1996, los primeros hospitales digitales, los cuales implementaron en historiales médicos digitales. Esto ayudó tanto más que nada a los doctores y un poquito a los pacientes. Por decir, los doctores nos ayudó, ya que al implementarse historiales clínicos digitales, ya no se tendría que hacer todo un papeleo, y por si acaso algunos doctores no, no entenderían la letra de otro doctor que la atendió previamente al paciente, esto eliminaría esos problemas, ya que sería por medio de letra legible estos historiales. Ya en el 2001 se implementó la primera operación a distancia, la cual se llamó Operación Lichtbank, que fue una telecirugía remota de un cirujano de Nueva York. Operó a un paciente en Francia, la cual fue una operación de una extirpación de vesícula biliar a una paciente en Estambul, Francia. Esta telecirugía fue un gran avance para implementar las cirugías en la telemedicina. Ya no solo iban a ser teleconsultas para los pacientes, sino ahora se dio un nuevo campo de vista para implementarse en cirugías. En 2010 se crearon los primeros wearables de salud, monitores de signos por Fitbit y Apple Watch. Estos no son más que un monitor sobre tu salud, que tú tienes algún problema cardíaco o presentas algún problema cardíaco aunque no lo padezcas. Estos monitores, que son en base de reloj, te pueden ayudar muchísimo para saber cuándo puedes detenerte o decir no, pues ya no puedo más, y poder pedir ayuda aunque sea. Ya en 2014, cuando la telemedicina estaba más usual, se aprobó que los médicos dieran consultas con recetas legales. Es decir, los médicos ya podían dar recetas legales a los pacientes para que pudieran surtir sus medicamentos y ya no tuvieran que ir al hospital a pedir su receta, y fuera mucho más fácil. Ya en 2016 fue más avance, ya que implementaron la inteligencia artificial. Esta inteligencia artificial, la IA, comienza a diagnosticar enfermedades, y esto es por medio de imágenes médicas.
Estas imágenes son proyectadas a la IA y ella empieza a trabajar sobre eso y detecta ciertas enfermedades. Y el año del 2023 fue el año donde se implementó la red 5G a cirugías robóticas. Esto no es más que una gran facilitación para las cirugías robóticas, ya que esa red es de mayor velocidad y puede no quedarse atorada si en su momento llegan a estar a una distancia pero muy extensa, ya sea de un continente a otro, como lo hablamos que un médico cirujano operó a una paciente de Francia, él estando en Nueva York. También la telemedicina tiene diversos objetivos. Yo les voy a hablar sobre 6 objetivos. El número 1 es brindar el acceso al servicio de salud a diversas poblaciones mediante las TICs. Esto se refiere que a diversos poblados que estén muy lejos de la ciudad se les ahorre tanto el tiempo y el traslado para que puedan tener una consulta. 2. Historiales clínicos electrónicos. Esto es una maravilla, ya que los doctores antes, al momento de hacer historiales clínicos en hoja, los doctores a veces por prisas o porque tienen otro paciente más importante que tú, que más enfermo o algún otro tipo de operación que uno que lleva una gripe, una tos, hacen una letra muy fea y estos historiales clínicos te pueden ayudar mucho, ya que lo hacen con una letra legible en computadora, tablet o con lo que trabajen. 3. Monitorear, seguir y evaluar a los pacientes mediante programas de telemedicina. Esta es más que nada la facilitación por medio de aplicaciones o páginas que tu médico te puede ir controlando y te pueda dar recomendaciones de qué es lo que puedes hacer en caso de que tengas algún ataque por decir las personas que tienen algún ataque de asma o personas que tienen diabetes que ciertas cantidades de insulina se deben de inyectar. 4. Innovación mediante la investigación de tecnologías médicas. Se refiere a que hay nuevas tecnologías médicas que nos pueden ayudar a diagnosticar una enfermedad, ya que si tú tienes alguna enfermedad que es transmitida por generaciones, pues ya el doctor te la puede detectar justo a tiempo y te la puede prevenir o prolongar en su debido caso. 5. Disminuye el traslado de pacientes. Esto quiere dar a referirse que los pacientes disminuyen sus traslados, tanto ida y vuelta de su casa a un consultorio. Por decir, hay personas que son de poblados o son cerca de la ciudad donde el transporte es muy escaso o que tienen que tomar muchos transportes para llegar al hospital, la clínica o un centro de salud más cercano. Y 6. Ahorro de tiempo y costos. Esto se da más que nada a que reduzcas tus costos y tu tiempo lo aproveches mucho que mejor. Por decir, en el dado de tiempos, si tú es necesario que vayas al doctor, tú puedes mandar tus estudios o cualquier cosa que te haya mandado el doctor a que te realices con tiempo para que él los estudie y te diga que tienes esto, tú tienes el otro, tienes esta enfermedad, pero eso sería mucho más rápido que cuando tú llevas tus estudios en físico y el doctor nos tiene que revisar allá. Eso sería un poco más tardado, te costaría más tiempo. Y en términos de costos, la ida y vuelta de ir al doctor
no se te incluiría. Sería más fácil y gastarías menos si estuvieras desde la comodidad de tu casa recibiendo una consulta médica o una consulta psiquiátrica o con algún psicólogo estuvieras, que estuvieras teniendo una consulta. La telemedicina, aparte de contar con ciertos objetivos, también cuenta con ciertas características. Una de ellas es accesibilidad, flexibilidad, comodidad, reducción de costos, mayor eficiencia. Por decir accesibilidad, los pacientes pueden recibir atención médica en áreas remotas. Esto es a lo que yo me refiero con que los pacientes vivan en lugares o poblados que sea muy difícil llegar hacia la clínica donde se encuentre su doctor. Flexibilidad permite programar citas médicas en momentos convincentes. Esto se refiere a que por medio de aplicaciones tú puedes programar una cita con tu doctor, ya sea de urgencia o ya sea porque la secretaria no estuvo en su debido momento cuando tú saliste de tu consulta con el doctor. Y comodidad, los pacientes pueden recibir atención médica desde casa. Esto de que los pacientes puedan recibir atención médica desde casa se refiere a la comodidad que el paciente hace al momento de estar en su casa, ya que no es lo mismo estar sentado en tu casa que estar sentado enfrente del doctor en su consultorio. Tal vez te da más pena o tal vez tienes algún problema con estar ahí o no te gusta estar ahí. Reducción de costos. Reduce gastos como el transporte y alojamiento. Del transporte, pues, si tú no vas nada más a una cita por día, no te convendría estar yendo y viniendo de tu cita, ya que sería un gasto excesivo, porque gastarías tanto en transporte, alojamiento, comidas y algunas otras medicinas que tú vayas a comprar. Y por medio de la telemedicina sería más fácil, ya que tú estarías desde tu casa, la comodidad de donde tú vivas, de tu localidad, y esto haría mucho más o menos el gasto que tendrías que hacer si vas a donde está tu doctor. Y mayor eficiencia, permite a los médicos atender más pacientes en menos tiempo. Esto se refiere a que las teleconsultas no duran más de una hora. Una teleconsulta es rápida y sencilla, ya que el paciente te, te dice todo lo que siente y ellos te mandan, si es que tú mandas a realizar un estudio, ellos te los mandan y tú ya los analizas antes de tener una consulta. Ya los pacientes tienen más tiempo para ellos mismos, para relajarse, y los doctores atienden más, ya que es más fácil estar un paciente desde su casa, conectarse a la hora que el médico designe, y por igual el médico es más fácil estar enfrente de un monitor dando su consulta que estarse trasladando a otro hospital o otra clínica. Usos y funciones. 1. Consultas a distancia. Permiten a los pacientes recibir atención médica sin necesidad de desplazarse, lo que es especialmente útil para personas en áreas rurales o con movilidad reducida. Esto es para la facilitación de que ya el médico puede conectarse y la persona, si es que vive en una zona muy remota, no tenga que gastar mucho o no tenga que viajar demasiado tiempo, al igual que una persona con poca movilidad. 2. Seguimiento de enfermedades crónicas. Los pacientes con condiciones crónicas pueden ser monitoreados a través de la telemedicina
facilitando el ajuste de tratamientos a la prevención de complicaciones. Esto se basa también mucho en las personas que tienen asma, diabetes, algún tipo de cáncer, que tú puedes ir haciendo más amena su vida. En la situación del cáncer, por decir, tú puedes estar mandándole un mensaje a la persona que para que se tome esto por medio de una aplicación o algo, o personas con diabetes, tú le puedes ajustar su teléfono conectado con un parche de insulina, y este se ajusta de modo de que cada vez que tu cuerpo necesite insulina, el parche en automático se conecta y manda la insulina. Ya en su dado caso de que necesite mucha más insulina, tú modificarías el flujo de insulina. O las personas con asma, que también se le darían distinto tratamiento. 3. Atención de salud mental. Ofrece un acceso más fácil y cómodo a profesionales de la salud mental. Esto da referencia a que las personas que padecen depresión, ansiedad o alguna enfermedad mental de esas pueda sentirse cómodo estando en su casa que a ir al consultorio del psicólogo, ya que por apariencias o por cosas que dicen las personas, a veces ellos tienden a sentirse mal, y pues esto ayuda y facilita al psicólogo, ya que ellos se sienten con esa confianza de estar en su casa, de poder hablar correctamente, de que no tienen ningún ataque de ansiedad por estar encerrados en un consultorio, que al estar libres en su casa, que al estar tal vez en su patio de su casa o en su habitación o en cualquiera de esos tipos y clasificaciones. Telemedicina. Telemedicina se divide en dos, que sería la telemonitoreo y la telecirugía. El telemonitoreo se refiere a consistir en el seguimiento continuo de los signos vitales y los datos de salud del paciente a distancia mediante dispositivos electrónicos conectados a plataformas de monitoreo. Esto se refiere a que personas con enfermedades, que esto telemonitoreo es mayormente implementado con las personas que tienen diabetes, por medio de aplicaciones que controlan y que checan qué tanta glucosa tienen en el cuerpo. Un médico le puede administrar más glucosa a la que él siente que le puede ayudar. Y la telecirugía es el aspecto de la telemedicina en el que el médico puede realizar una cirugía sin estar presente en el mismo lugar físico que el paciente. Cirugía robótica no asistida. Es decir, la telecirugía vendrá siendo la operación robótica, las cuales uno de los robots más fascinantes que existen hasta el momento, y que a mi parecer me pareció muy interesante, es el Da Vinci. Ese robot, ya sea que se utiliza en cardiología, es un robot muy, pero muy minucioso, y es muy utilizado en la telecirugía, ya que es un robot que se controla a distancia y no es necesario que nadie asista a la operación que se realice. Principios de la telemedicina. Desde el desarrollo de sistemas en telemedicina se puede apreciar que cada uno es diferente a otro. La variación de tecnología utilizada, la geografía, el personal, la aplicación y las perspectivas
económicas y políticas fundamentan esta apreciación, es decir, que cada avance tecnológico en telemedicina es variado, ya que las personas o países en general la telemedicina la modifican de acuerdo a su economía y su geografía. Es decir, no va a ser lo mismo una telemedicina de, de Canadá que una telemedicina de México. Y es pues, un factor muy importante. Dice lo siguiente también, las aplicaciones o sitios en telemedicina deben desarrollarse buscando que tanto las necesidades de los profesionales en salud y la población en un área geográfica en espacios se solventen con el desarrollo de sistemas de telemedicina. Esto se refiere a que debemos de buscar tanto beneficios como para la población como para uno de médico. No te vas a ir tú a un lugar demasiadamente alejado cuando puedes tener teleconsultas por medio, por medio de un centro de salud, el cual facilita que también las personas no se trasladen a otro lado o vayan para otros lugares que no conozcan ni puedan gastar demasiado. Y el médico, por igual, que no gaste demasiado y ni que tampoco deje de atender a tantas personas. También están los sistemas de telemedicina. Deben ser manejados y poseídos por los profesionales de la salud. Es decir, que todos los sistemas que tengan que ver con telemedicina, solamente personal de la salud puede manipularlos, ya que ellos saben cómo se manipulan, cómo va o cómo podemos acceder a ciertas cosas. Y si uno lo manipula, podemos dañar algún aparato que nos sirva para telemedicina. Otro punto también importante son los sistemas de telemedicina. Deben ser evaluados y sostenidos clínicamente y económicamente. En la actualidad, estos sistemas deben de ser analizados desde el punto de vista del costo-beneficio, evolucionando todos los resultados tanto económicos como clínicos provenientes del sistema dentro de un marco de tiempo razonable, siendo eso apropiado a la inversión final. Esto da paso a que no cualquier monitor, computadora o teclados deban de ser utilizados, ya que si obtenemos un monitor debe tener buena cámara y buen rendimiento de video, ya que es parte fundamental para una buena telemedicina o teleconsulta en su caso. También el último punto nos habla sobre la información sobre el desarrollo de sistemas en telemedicina debe de ser compartida. Los diversos estudios del área de los beneficios reales y potenciales de la telemedicina han impulsado la creación de páginas de internet, organizaciones e instituciones enfocadas en el desarrollo de programas complejos en telemedicina. Es decirse que con el nuevo avance de la telemedicina y constante modificación de la cual va siendo parte fundamental de actualizaciones, todo se debe de compartir con el usuario que tenga interés sobre telemedicina. Y gracias a estas nuevas actualizaciones, hay personas que realizan páginas, aplicaciones que hablan solamente de la telemedicina. Otro punto también importante son los sistemas de telemedicina. Deben ser evaluados y sostenidos clínicamente y económicamente. En la actualidad, estos sistemas deben de ser analizados desde el punto de vista del costo-beneficio,
evolucionando todos los resultados, tanto económicos como clínicos, provenientes del sistema dentro de un marco de tiempo razonable, siendo eso apropiado a la inversión final. Esto da paso a que no cualquier monitor, computadora o teclados deban de ser utilizados, ya que si obtenemos un monitor debe tener buena cámara y buen rendimiento de video, ya que es parte fundamental para una buena telemedicina o teleconsulta en su caso. También el último punto nos habla sobre la información sobre el desarrollo de sistemas en telemedicina debe de ser compartida. Los diversos estudios del área de los beneficios reales y potenciales de la telemedicina han impulsado la creación de páginas de Internet, organizaciones e instituciones enfocadas en el desarrollo de programas complejos en telemedicina. Es decirse que con el nuevo avance de la telemedicina y constante modificación de la cual va siendo parte fundamental de actualizaciones, todo se debe de compartir con el usuario que tenga interés sobre telemedicina. Y gracias a estas nuevas actualizaciones, hay personas que realizan páginas, aplicaciones que hablan solamente de la telemedicina. Aplicaciones médicas en telemedicina. El desarrollo tanto de las tecnologías en información y en telecomunicaciones ha brindado a los profesionales en salud e ingenieros las herramientas necesarias para el desarrollo de la telemedicina en gran cantidad de especialidades médicas. Por ejemplo, tenemos la teleradiografía en las aplicaciones en telemedicina de mayor madurez y desarrollo, empezando desde el año de 1929. En la actualidad aplica diversas estándares y guías como DICOM y transmite diversos tipos de imágenes de radiografía convencionales, tomografías computarizadas, resonancia magnéticas, ultrasonidos y mamografías, entre las más importantes. Es decir, la teleradiografía se basa en la expansión de las radiografías para mayor vista del doctor y pueda diagnosticar algún tipo de tumor o algún tipo de fallo en el cuerpo. También tenemos la teleoftalmología para el diagnóstico de la retinopatía en el síndrome de inmunosuficiencia adquirida y enfermedades de la superficie ocular mediante el uso de videocámaras. Estas aplicaciones son por lo general de almacenamiento y envío, enviando tanto video e imágenes estáticas como textos y datos. Es decir, en la oftalmología ya se cuenta con cámaras especiales que pueden grabar a detalles las retinas del ojo. Esto produce que uno de médico especializado en oftalmología tenga mayor facilidad para poder analizar la retina de un paciente y poder deducir qué es lo que tiene de patología. En estas especialidades son más comunes las aplicaciones de almacenamiento y envío, pero gracias a las tecnologías de telecomunicación de alta velocidad se han desarrollado aplicaciones en tiempo real en donde la patología puede controlar el microscopio a distancia, examinar las imágenes o video y brindar su diagnóstico. Es decir, es decir que la patología está avanzando ya que pueden diagnosticar desde un principio sin necesidad de almacenarnos archivos o volver ellos a reproducir en sí todo el video de cómo está funcionando las células. La teledermatología. Las aplicaciones en
dermatología transfieren imágenes de lesiones dermatológicas, incluyendo datos y textos en la historia clínica e información de la consulta. Presentan grandes niveles de concordancia con los diagnósticos brindados observando directamente al paciente. Es decir, hay aplicaciones donde es utilizada para la dermatología, la cual especifica toda la lesión que contiene la piel de nuestro paciente y ya le da la información al médico para que pueda él recetar qué medicamento o qué pomada se puede aplicar el paciente para que su herida, tanto si es una herida abierta, pueda cerrar y cicatrizar, o si ya está cicatrizando que no se vaya a infectar, o cualquier otro caso clínico que tenga con respecto a la piel. La telecardiología. La cardiología es una de las especialidades de mayor importancia en los diversos tipos de telemedicina, desde la teleconsulta en tiempo real hasta el monitoreo desde el hogar. Es decir, tú puedes estar examinando cuáles son el ritmo cardíaco que tiene tu paciente tiempo real cuando tienes tú una teleconsulta, hasta cuando el paciente está reposando en su cama o está relajado en su casa. Es decir, uno puede controlar cuánto sube su ritmo cardíaco o cuánto baja el ritmo cardíaco, y ya en su próxima consulta uno le puede dar indicaciones de qué hacer para mejorar que no baje ni tanto su ritmo cardíaco ni se aumente demasiado. También tenemos una, tele, una telemedicina demasiadamente importante, que es la telepsiquiatría. La telepsiquiatría es una de las aplicaciones en tiempo real de mayor éxito por medio de la videoconferencia entre psiquiatra y paciente. Entablan una relación adecuada, ayuda por alta velocidad de transmisión, utilizando en muchas aplicaciones. Es decir, cuando están en una consulta en tiempo real, una teleconsulta en tiempo real, el paciente está interactuando, pero desde la comodidad de su casa. Tiene esa confianza para poderse expresar con mayor facilidad, se siente a gusto estando en su casa y no estando en un consultorio. Y esto ayuda al psiquiatra, ya que él también siente que el paciente se expresa con él, no deja que el psiquiatra tenga dudas, que cómo es su expresión, que cómo esto, cómo sucedió el otro del paciente. Bueno, por último tenemos la telepediatría. El principal objetivo de la telepediatría ha sido el desarrollo de sistemas de telemedicina complejos que acceden a gran cantidad de dispositivos que les ayudan a obtener en la mejor calidad la información vital de sus pacientes en tiempo real. Es decir, esta telemedicina se busca mejorar, ya que los niños a esa edad no pueden hablar todavía y a los pediatras les cuesta un poco entender qué es lo que le duele. Situación actual de la telemedicina en México. La telemedicina en México ha ido evolucionando, pero en el 2020, con la presencia de la más reciente pandemia, tomó mayor relevancia con más de 5 millones de acciones. Unas de ellas son las consultas, monitoreos, etcétera, relacionadas al uso de telemedicina en los sistemas de salud estatales. Un estudio estadístico dirigido por la Fundación Mexicana para la Salud AC FunSalud, basada en una encuesta a más de 2.000 médicos de 18 especialidades en instituciones públicas y privadas en todo el país, registró notables avances, así como áreas de oportunidades en el uso de la telemedicina. Según los resultados del estudio, 45% de los médicos
dijeron dar consultas virtuales. La mayoría de los profesionales que emplean este tipo de consultas registran de 1 a 5 sesiones virtuales por semana. El porcentaje de médicos que utiliza la teleconsulta es mayor en el sector privado o con práctica mixta, es decir, pública y privada, 47%, mientras que entre los profesionales que trabajan exclusivamente en el sector público solamente 19% recurren a esta modalidad remota. El área de telemedicina en Guerrero se inició con las actividades para la integración la red estatal de telemedicina en la primera etapa, incluyéndose los hospitales básicos comunitarios de Azazauca, Acatepec y Tlacochitlahuaca, así como los centros de salud de Atlixtac, Copanatayac, Metlatonoc, Jaltláhuac y Xochitlahuaca, así como el Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerrerense de Tlapa y Hospital Generales de Acapulco, Chilpancingo, Chilapa, Tlapa y los hospitales básicos comunitarios de Tixtla, Zumpango y Jolinalá. Se realizó una cirugía en vivo en el Hospital General de Taxco de Alarcón, la cual fue transmitida al Hotel Montetasco en la 108 Asamblea de la Federación Médica del Estado, en el Congreso Médico Estatal. Normas nacionales e internacionales. Norma oficial mexicana PROI NOM 032 SSA 3 2015 para la regularización de la atención médica a distancia. 1. Objetivo y campo de aplicación. 1.1. Esta norma tiene por objetivo establecer los procedimientos que deben seguir el personal de salud que presenta servicios de atención médica a distancia, así como las características mínimas de infraestructura y equipamiento que deben observarse en los establecimientos que presenten dichos servicios. Para garantizar la buena práctica de esta modalidad a través de uso de las tecnologías de la información y comunicaciones conforme con las disposiciones jurídicas aplicables. 1.2. 1.2. Esta norma es de observación obligatoria en todo el territorio nacional para el personal de salud de los sectores públicos, sociales y privados que presentan servicios de atención médica a distancia, así como para los establecimientos para la atención médica de los sectores públicos, sociales y privados del Sistema Nacional de Salud que presentan dichos servicios. 7.4. Disposiciones generales para la seguridad de la información en el proceso de la atención médica a distancia. 7.4.1. Todo el personal que participe en el proceso de la atención médica a distancia es responsable de otorgar la máxima seguridad y respeto a la privacidad de los pacientes en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 7.4.2. Los establecimientos de salud que presenten servicios de atención médica a distancia deberán adoptar las medidas necesarias que garanticen la confidencialidad, seguridad, integridad y disponibilidad de la información derivada de dicho proceso, debiendo cumplir con los requisitos que se mencionan a los anexos de esta norma, atendiendo a lo
dispuesto en la norma oficial mexicana citada en el punto 2.6 del capítulo de referencias de esta norma y conforme a las disposiciones jurídicas aplicables en materia de transparencia y protección de datos personales. Apéndice a normativa. Infraestructura para la atención médica a distancia. A.1. Teleconsultorio. A.3.1. Iluminación. La fuente de iluminación debe bañar los objetos y al paciente en un ángulo de más o menos 45 grados con respecto a la horizontal. La intensidad de la luz debe garantizar iluminación de entre 500 a 1000 luxes hacia los participantes, 100 luxes hacia las superficies de la mesa y evitar el balastro magnético. Calidad de la luz, temperatura de color de la luz mínima de 3500 kilowatts. A.1.3.2 Audio. Los niveles de audio ambiental exterior dentro del teleconsultorio deberán ser menores a los 60 decibeles. A.1.3.3 Paredes. Deberán utilizar recubrimiento en la pared que absorba las vibraciones del exterior. Paneles acústicos, fibras flexibles. A.1.3.4 Piso. Deberá ser de tipo suave o laminado o fotolaminado de fibras flexibles que absorban el ruido con poliuretano, hule, espuma o fibra de vidrio. A.3.6 Ventana. En caso de que el teleconsultorio tenga ventana, deben estar cubiertas con cortinas acústicas o gruesas de colores neutros, como el gris o el azul medio. A.1.3.7 Pintura. El fondo situado atrás del paciente deberá presentar preferentemente un color azul o gris. A.1.3.8 Ventilación. Se debe instalar extractores silenciosos de aire. A.1.3.5 Techo. En caso de utilizar plafón falso, debe ser fácil limpieza, resistente y de tratamiento acústico, con polietileno, hule, espuma o fibra de vidrio. Normas ISO. Norma ISO 13131. La norma integral de telesalud para la gestión de la calidad, los riesgos y los recursos mejora la interoperabilidad de los datos, la seguridad y la experiencia del usuario, lo cual facilita la atención al paciente y la investigación médica. Norma ISO TR 16056-1-2004 ofrece una breve introducción a la interoperabilidad de los sistemas y redes de telesalud, junto con definiciones de telesalud y términos relacionados. También se ha incluido un anexo informativo que describe la arquitectura de referencias técnicas de telesalud para describir más claramente los diversos componentes de un sistema de telesalud y los elementos que deben abordarse al formular un conjunto de requisitos para estos diversos componentes. Norma ISO IEC 27001 promueve un enfoque integral de la seguridad de la información que abarca a las personas, las políticas y la
tecnología, un sistema de gestión de la seguridad de la información implantado conforme a esta norma es una herramienta clave para la gestión de riesgos, la resiliencia cibernética y la excelencia operativa. Ventajas y desventajas de la telemedicina para el paciente. El paciente tiene ciertas ventajas, pero también desventajas. Una de sus ventajas principales sería la democratización, el acceso a la sanidad, evitar demoras en el diagnóstico, resultar eficaz en los casos de accidente, reducir los tiempos entre la atención primaria y la derivación al especialista, evitar una explosión a infecciones intrahospitalarias, reduce la automedicación. Unas de las desventajas son la privacidad y confidencialidad de la relación médico-paciente, las implicaciones éticas legales, seguridad en el manejo de datos y acceso bajo a las TICs, en especial en poblaciones más necesitadas o desfavorecidas. También en telemedicina, como hay ventajas y desventajas para los pacientes, también para los del ámbito de la salud. Una de las ventajas sería la agilización de las interconsultas, sincroniza las consultas con pacientes, brinda acceso a historiales médicos completos, mejora la preservación de los documentos clínicos, optimiza el uso de los recursos médicos y facilita la generación de informes estadísticos. También tenemos ciertas desventajas que vendrían siendo las siguientes, que es responsabilidad del profesional, se difumina varios profesionales distintos sitios. O sea, hay varios profesionales en este ámbito de la telemedicina en el cual pues hay una gran población de médicos implementando telemedicina y no todos reciben una consulta, aunque sea al día o una cada semana. No, esto puede ser una desventaja ya que no puedes tener consultas por un largo lapso de tiempo. Otra desventaja es la falta de formación y uso de nuevas tecnologías, falta de disponibilidad tecnológica y mala adaptación de las tecnologías, red lenta. Esto es a lo que se viene siendo las desventajas que tiene una persona en el ámbito de la salud para implementar la telemedicina. Bueno, aquí les vengo a presentar un pequeño cuestionario, el cual se realizó para que ustedes comprendan ciertos datos sobre la telemedicina, que vendría siendo la primera, que es la telemedicina. La telemedicina es la prestación de servicios que ofrece un doctor por medio de videoconferencia. Es decir, el doctor nos ofrece una consulta de manera virtual para que nosotros no nos tengamos que trasladar hacia el consultorio de nuestro doctor. 2. ¿Qué nos facilita la telemedicina? Nos facilita las consultas a larga distancia y que nuestro paciente se encuentre cómodo desde casa. Es decir, nosotros podemos estar desde nuestra casa y el doctor puede estar a kilómetros de distancia. Esto es una gran facilitación, ya que tú como paciente estás cómodo desde tu casa y el doctor no, no tiene tanto inconveniente con atenderte virtualmente y le facilitamos algunas que otras consultas.
La número 3 dice, ¿en qué año se implementó la telemedicina? Las primeras ideas modernas de telemedicina comenzaron en 1924 con la publicación en la revista Radio Unión. Es decir, en este año se empezaron los primeros avances tecnológicos que ya implementaban más tecnología que antes de este tipo de avance, ya que a partir de ahí se empezó a implementar la telemedicina por medio de radio. La número 4 dice, ¿cuántos tipos de telemedicina existen y cuáles son? Se dividen en dos tipos de telemedicina, que vendría siendo la telecirugía, que esto se basa mayormente a cirugías a distancia por medio de robots, y la telemonitoreo, es decir, esto es para la telecardiología. La telecardiología se monitorea cada cierto tiempo. Algunas personas con asma también se monitorean sus respiraciones, sus latidos, o personas con diabetes. Bueno, la número 4, la número 5, perdón, ¿cuáles son las características de telemedicina? Las principales características es la accesibilidad, flexibilidad, comodidad, reducción de costos y mayor eficiencia. Estas son las principales características de la telemedicina. La número 6 dice, ¿en qué año tuvo mayor enfoque la telemedicina? Fue en el año 2020 cuando, con la pandemia que se vivió, en esos momentos era más práctico estar dando las consultas a distancia. Es de conocimiento general que en el año 2020 la pandemia del COVID-19 fue un impacto muy duro para toda la población, ya que no podíamos salir fuera de nuestra casa, nos quedamos aislados y, por decir, si teníamos alguna enfermedad como tos, gripa, no iba a ser lo mismo ir a un consultorio o una clínica, porque las clínicas, hospitales o consultorios de los doctores estaban contaminados con el virus. Y es ahí donde fue el principal enfoque la telemedicina. Bueno, y por último tenemos la número 7. ¿En qué año y revista se publicó el primer artículo médico sobre telemedicina? Se publicó en la revista The Lancet en 1879. Este fue el primer avistamiento de la telemedicina en un artículo de una revista científica, la cual habló sobre telemedicina y sus principales conocimientos básicos de la telemedicina. Bueno, y en conclusión sobre todo este tema de telemedicina, es un tema muy importante y muy extenso, ya que contiene mucha información, pero sobre todo esto nos indica que en la medicina cada día se va renovando todo el conocimiento, ya que ahora podemos implementar consultas por medio de internet, y las personas ya no tenían que trasladarse hacia nuestros consultorios. Es decir, la telemedicina vino a facilitar muchísimo que las personas de poblados o regiones más alejadas a la ciudad pudieran tener una buena atención médica o una buena salud. Bueno, esto sería todo sobre el tema de medicina. Les deseo bonito día el equipo número 9 y muchas gracias por su atención.